Querido público del Octave Radio Centro, en estos días está por votarse la reforma al Poder Judicial en el Pleno de la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, esta iniciativa ha despertado muchas reacciones a favor y en contra. Una de estas fue la movilización de colectivos de estudiantes que se posicionaron en contra de la reforma y salieron a manifestarse a las calles recientemente. Algunos de ellos llegaron a presentar su movilización nada más y nada menos que como un resurgimiento ímpetu estudiantil. Sin embargo, también un colectivo llamado Jóvenes por la Reforma ha salido a protestar en contra del actual Poder Judicial y a suscribir la reforma del presidente López Obrador. Para las dos posturas, hoy conversamos con Laila Manila para conocer las dos posturas. Laila es vocera nacional de Jóvenes por la Reforma y María Santoyo Albores, representante del movimiento estudiantil Generación del 24 y estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana, quien está en contra de esta reforma. Gracias a ambas por acompañarnos en el octágono y déjenme que les haga una primera pregunta. Bueno, lo primero que creo que varios queremos saber es cómo fue que surgieron estos movimientos que ustedes dos representan. Pareciera que primero se movilizaron colectivos de jóvenes en contra de la reforma y luego surgió una reacción a esto y se organizaron grupos de estudiantes a favor de la reforma. Entonces hoy hay grupos a favor y en contra, cosa que no es tan común que exista movimiento estudiantil. Pero cuéntenme muy brevemente, María, cómo es que surge todo esto, por favor, un minutito. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, todo esto surge primeramente con una carta interuniversitaria en donde participaron varias universidades, entre ellas la Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de México, FES Acatlán, también la Universidad Panamericana, entre otras. Y pues bueno, justamente inconformes con la reforma, con el dictamen de la reforma al Poder Judicial, decidimos expresar nuestra opinión y nuestro respaldo a las y los funcionarios del Poder Judicial. Posteriormente fue cuando se interesaron más estudiantes y jóvenes y con el quórum decidimos convocar una marcha que tuvo decenas de miles de personas presentes durante la marcha. Y bueno, luego nos invitaron a participar en muchos foros, nos invitaron a participar con diversos medios de comunicación y hemos estado presionando mucho tanto en la Cámara de Diputados la semana pasada y hoy en día en la Cámara de Senadores porque queremos que se abra un diálogo. Bien, Laila, cuéntanos del lado de los jóvenes y estudiantes que se han movilizado a favor de la reforma. ¿Había un movimiento en contra y entonces hubo que salir con un movimiento a favor o cómo fue esto? Pues bueno, diría que un poco sí y un poco no, porque nosotros estamos permanentemente organizados. O sea, creo que muchas y muchos de nosotros somos consejeros universitarios y con esa representatividad que tenemos en nuestros espacios universitarios y además no lo hacemos solo, no salimos solo en la reforma. O sea, nosotros nos encontramos cada año en las convocatorias que la lucha estudiantil nos lo demanda, en 2 de octubre, el 28 de septiembre, el 8M, o sea, en estos distintos momentos del año, ¿no? Y tan ¿Son militantes de Morena? ¿Tú eres militante? no, yo personalmente tengo una simpatía con cierto partido, con cierta ideología política, pero el movimiento en sí no se ha posicionado respecto a esas militancias. Cada uno de nosotros tiene las suyas y las respetamos porque creemos que así se debe estar, ¿no? Militar y tener sus posturas políticas bien claras. Pero siguiendo con la pregunta, estamos permanentemente organizados y eso nos permitió, a partir de ver una narrativa en los medios de comunicación diciendo que las y los estudiantes están en contra, es que decidimos salir a decir no, no es así. Hay estudiantes que estamos a favor de la reforma. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos por los que ustedes están en contra de este dictamen, María? ¿Por qué les molesta esta reforma? ¿Qué es lo que más les preocupa? Nos preocupa principalmente la independencia judicial, que el Poder Judicial no se vea influenciado ni por poderes fácticos más de lo que ya se ve influenciado y que tampoco se vea influenciado por los otros poderes de la Unión. Nos preocupa que
que la elección de jueces y magistrados haga que no exista imparcialidad dentro de estos puestos y que además respondan a intereses de poderes fácticos. Nos preocupa que se intente desmantelar una estructura que se ha intentado forjar por muchos años y que, si bien no es perfecta, definitivamente esta no es la forma de solucionarla. Creemos que el Poder Judicial debe de ser un Poder Judicial garante de los derechos y que además ampara y protege tanto a cualquier persona de la sociedad sin responder a intereses particulares y sin responder a una voluntad del pueblo directamente. El Poder Judicial no tiene que ser una representación viviente de la voluntad del pueblo. Laila, el Poder Judicial no tiene que ser una representación viviente de la voluntad del pueblo, dice María. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué ustedes sí defienden la reforma del presidente López Obrador? Primero, definitivamente no coincido. Yo creo que lo que nos llaman los jóvenes que estamos a favor de la reforma es que creemos que el Poder Judicial que tenemos actualmente, el sistema de justicia, es injusto. Y además, o sea, lo que dicen que no debería representar a ciertos intereses fácticos, no lo hace ya. O sea, no, el Poder Judicial ya ha demostrado con hechos que responde a intereses económicos de las élites conservadoras de este país. Y yo creo que tan es así que 36 millones de personas salieron a decir en las elecciones pasadas que apoyaban una reforma que hizo, sí, el presidente actual y además reafirmaron en esta elección que apoyan ese proyecto. Y nosotros creemos que, a ver, si hay equivocaciones, si el pueblo no siempre tiene las decisiones perfectas y por supuesto que se puede equivocar, es mejor que se equivoque y tenga la capacidad de revocar esa decisión a que sea como ahora. Y a ver, yo por supuesto coincido porque ya lo reconocía María, el poder actualmente judicial tiene muchos problemas y nosotros creemos que tenemos que dar este primer gran paso. Bien. La reforma no es perfecta, pero sí perfectible y es este primer gran paso. Ahora, María, el Poder Judicial necesita una gran reforma, no puede seguir eh, como está. ¿Toda la iniciativa del presidente López Obrador está mal o hay algunas cosas de la iniciativa que están bien? Sí, bueno, primeramente en respuesta a lo que dice, sí, claramente es un poder judicial defectuoso, más yo le preguntaré igual a Laila, ¿cree que realmente esta reforma resuelve los problemas que tiene el poder judicial? ¿Resuelve que respondan por grupos fácticos cuando ahora se va a impulsar que ya no exista una carrera judicial con requisitos rigurosos, sino que va a tener que ser a través de una elección popular que será igual propuesta la terna por el poder de el Congreso de la Unión y por el Poder Ejecutivo? Creo que ahí se ve muy tajantemente que seguirá respondiendo y aún más por los poderes fácticos. Y la reforma como está planteada, definitivamente yo no veo que existe una parte rescatable porque todo regresa medularmente a este tema de la elección popular. Mientras exista una elección popular de las y los juzgadores, no puede haber una impartición imparcial de la justicia. Y regresamos a lo que dijo el constituyente de 1917, que él mismo determinó que no debe de haber una elección popular para los juzgadores porque no responden a la voluntad del pueblo, responden a la justicia. Laila, sobre todo, la misma pregunta que le hice a María, pero te lo pregunto a ti diferente. ¿Todo en la reforma del presidente López Obrador está bien o hay elementos que debieran replantearse? Y en concreto te pregunto, esta idea de elegir a los jueces por voto popular, ¿a ti te parece que está bien pensada, que se ha estudiado con cuidado antes de proponer una medida pues, tan radical como esta? Sí, bueno, lo primero es que ya lo adelantaba en mi participación anterior, la reforma no es perfecta, pero sí es perfectible. Además, lo que decía, el Poder Judicial actual necesita una reforma urgente y no sé quién en su sano juicio y más aún siendo estudiante se tiene la capacidad de defenderlo y decir se debe mantener como está, o sea, y además, o sea, yo creo que lo primero que debemos hacer es, María, por favor, ayúdanos a desmentir esto. ¿Quién hoy, de manera casi dictatorial, si así lo queremos ver, autoritaria, podría elegir a las personas juzgadoras, a los ministros y jueces? El presidente y su mayoría, hoy por hoy, podría hacer una decisión
autoritaria. Pero contrario a eso, esta propuesta decide democratizar esa decisión. Y respondiendo también, Hernán, a tu respuesta, por supuesto, estamos convencidos que la elección mediante voto popular de jueces y magistrados es una gran apuesta. Y es una apuesta que busca democratizar y volver aún más pública la vida pública de este país. María, ¿qué contestas? En primera diría que yo nunca he dicho que el Poder Judicial es perfecto. Es más, ayer yo me paré enfrente de miles de personas a criticar el Poder Judicial, entiendo que no es perfecto y que no ampara y protege a los más vulnerados ni a la mayor parte de la población. Estamos de acuerdo en ese punto que se necesita inminentemente una reforma al Poder Judicial. Y tú bien lo dices, quieres que se acerque más a los juzgadores, al pueblo, a las personas, que sepamos quiénes son. Pero esta misma reforma al Poder Judicial también presupone a las y los jueces ocultos, que se irán por lo oscurito sin saber quiénes son. Y dime cómo eso responde realmente a las necesidades de la sociedad, que si queremos una sociedad donde el Poder Judicial sea menos corrupto y menos corrompible, dime cómo los jueces ocultos van a responder a esta necesidad. Y además, cómo la elección popular de las y los juzgadores nos lleve a la imparcialidad, porque tenemos ahorita definitivamente, no tenemos una imparcialidad que necesitamos y que debemos tener, pero ¿cómo esa elección popular llegaría a eso? María, te hago una pregunta y ya para finalizar, ¿no es, por ejemplo, rescatable la propuesta de separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia, que no recaigan en una misma figura? ¿No ves como rescatable, por ejemplo, que se cree un tribunal de disciplina donde puedan efectivamente investigarse y procesarse a jueces corruptos, cosa que hoy no ocurre? ¿Esos elementos no te parecen rescatables? No me parece rescatable que el Tribunal de Disciplina sea electo nuevamente los 5 magistrados que serían titulares popularmente. Yo propondría entonces más bien desvincular completamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura, que de esta forma podría ejercer una función de disciplina correctamente, pero al mismo tiempo que no sea a través de una elección popular que llegues a ser titular de este consejo de suma importancia. Es por eso digo, regresamos medularmente a lo mismo, a que es esta parte de la elección popular la que está infiltrada en casi cada aspecto de esta nueva reforma. Bien, Laila, ¿con qué cierras? Cierro con que creo que las derechas y la oposición es crítico, ahora resulta crítico de todo, pero pareciera que militante de nada, que no es capaz de proponer nada, que no es capaz de convencer a las personas cuál es la vía, porque eso es lo que han hecho ahora, negar y negar y negar y no aceptar que hay propuestas muy valiosas que hace esta reforma. Por ejemplo, ya lo decías tú, separar al presidente de la Judicatura y que las personas juzgadoras también se sometan a estas vigilancias, ¿no? Porque hay casos de corrupción o omisiones que nos hablan de que las personas jugadoras se equivocan y tienen que tener sanciones. Y la otra, también como estudiantes jóvenes por la reforma, nos pronunciamos y nos negamos a vivir en un país donde los jueces y magistrados gozan de pensiones vitalicias, que alcanzan los 180,000 pesos al mes, que duran 15 años en este cargo, que creemos que esta reducción a 12 años podría favorecer a este cambio generacional, incluso a los jóvenes que nos están escuchando. Entonces, también quedamos concretamente a favor de la elección de jueces y magistrados por voto popular. Laila, te perdimos ya al final, pero bueno, tenemos que cerrar. Les agradezco mucho a las dos, pues estas son dos de las posturas del movimiento estudiantil pro y anti reforma al Poder Judicial de López Obrador. Pues les agradezco de verdad su participación y vamos a seguir dándole seguimiento a este tema porque va a estar candente toda esta semana. El miércoles se vota en el Senado y ya veremos si se consiguen los votos necesarios para aprobar esta reforma y pues ahora que les falta, ¿no? Bueno, gracias, saludos. Gracias a ti, nos vemos. Saludos, María. Igual.